amigas y amigos, tengo el placer y el gusto de presentar a una persona ilustre del mundo del flamenco. Muchas veces no es tan necesario tener titulaciones ni en el caso que nos coincide con ella, ser bailadora, cantadora o guitarrista para hacer la defensa que ella va a plasmar en un rato. Una mujer que se ha criado en el mundo del flamenco desde su infancia con una familia flamenca, nace en Sevilla, profesionalmente comienza la docencia de la lengua y la literatura, formándose en la Universidad de Sevilla en filología románica. Ella descubre el flamenco, como decía, desde que tiene uso de razón, porque se cría en una familia flamenca, aunque ni su papá ni su mamá fue artista, pero sí grandes aficionados, y ella defiende que su padre se cantiñaba bastante bien, y así lo ha disfrutado durante muchos años, y bueno, asume ese papel de mujer joven en la defensa y en la cultura del flamenco, trabajando por el bien del flamenco, porque sí que como bailador tengo que sacar, y como directivo de la Peña Flamenca Cultural Inese, tengo que hacer un paréntesis en la parte que corresponde a las peñas flamencas. Yo nací en una familia de artistas frustrados. Mi madre ha sido artista ya en su camino ya de sus niños criados, su camino y ahora ya ha empezado su gira de Navidades, que el otro día teníamos vídeos por ahí bailando ella, ya ha empezado su gira navideña y bueno, por la circunstancia que ella no pudo ser artista, porque lo que decía nuestro presidente antes, hablando de la mujer, cómo se ha criado en los años 60, 70, 50, que quien vivía, disfrutaba, trabajaba, era el hombre, la mujer se dedicaba a otras cosas. Mi madre nunca pudo ser artista porque las circunstancias de la vida no la dejaron, pero sí que ha sido artista después de muchísimos años. Y la Peña Flamenca hace esa labor de conservar nuestro flamenco. Hace un trabajo tan importante desde la directiva, los socios, de conservar y plasmar ese flamenco, y nuestra querida Concha pues ha formado parte en su juventud y ahora ya de su etapa madurez, pues la defensa del flamenco desde las peñas flamencas, pero sobre todo trabajando en que se vea y se plasme ese trabajo que no se ve y que hacen las mujeres. De forma que ella, bueno, forma parte de la Peña Flamenca La Fragua, posteriormente en la tertulia flamenca Cantes al Aire en Triana, luego asumió la secretaría de la Peña Flamenca Betomares, siempre, como decía, en el compromiso y en la lucha del flamenco hacia la mujer. Ha sido directora de la revista Flamenca Sevilla, Sevilla Flamenca. Una parte importante que me contaba hace un ratito, ha sido miembro del Consejo Asesor de Flamenco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y también de la Bienal del Flamenco de Sevilla. Sabéis que la Bienal del Flamenco es una de las cosas más importantes que se hace en el mundo en el flamenco. Su legado, bueno, pues abarca desde la gestión cultural hasta la defensa y promoción de la mujer en esta difícil defensa que tenemos en el flamenco. Ahora mismo, bueno, es presidenta de la Federación de Peñas Flamenca de Sevilla, y un cargo muy importante que entiendo que tendrá mucha guerra interna y externa, que ser una mujer la presidenta de la Confederación de Peñas, de las Peñas Flamencas de la Junta de Andalucía, perdón, de la Comunidad Autónoma Andaluza, rodeada de tantos hombres. Y bueno, yo creo que será una batalla complicada la que nuestra querida Concha tendrá con tantos hombres en la pelea del bien de la mujer. Así que agradecerte como socio directivo de la Peña Flamenca tu labor que haces, y sobre todo, más importante, en mi nombre, agradecerte como artista y como bailador, bueno, contar con personas como tú que defienden a capa y escapa el flamenco, y sobre todo que defiende, me considero una artista en la feminidad,
y defendiendo a la mujer y en la posición que merece en el mundo del flamenco. Así que os dejo con Concha Prieto Farcón y muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada agradecer a la Peña Cultural Flamenca Linense y a su presidente Enrique Morales el haberme invitado a este congreso, ¿no? El haber invitado a tomar la palabra a una persona que no es investigadora. Yo no me dedico a investigar el flamenco. Mi único mérito para estar aquí es ser peñista y conocer desde dentro las peñas flamencas, ¿no? Y haber visto, ¿no? Desde ese punto de vista como aficionada, bueno, pues cómo las mujeres se desenvuelven en este ámbito. Así que deciros que para hablar de las mujeres en las peñas flamencas vamos a tener que hablar un poquito, bueno, pues de la historia de la mujer en este país. Sobre todo no nos vamos a remontar, como comprenderéis, a la época prehistórica, vamos a ir viendo la historia de la mujer en este país al mismo tiempo que se va profesionalizando el flamenco. Así que vamos a empezar a hablar, bueno, pues a finales del 19, cómo estaba la situación de las mujeres cuando ya van a ir apareciendo los cafés cantantes en la primera etapa de profesionalización del flamenco. Decir que hoy día, afortunadamente, ya se está reconociendo cada vez más el importantísimo papel que la mujer ha tenido en el flamenco, tanto en lo que es la constitución del flamenco o la configuración del flamenco como la transmisión del flamenco. A ello contribuyen, y os invito a verlo, blogs del tipo como Flamencas por Derecho, que hace Ángeles Cruzado. Si no lo conocéis, os invito a conocerlo, porque ahí se visibilizan muchas de esas mujeres de las que no hemos tenido noticia en el flamenco, que han sido artistas que no hemos conocido y que se han mantenido ahí un poco más en ese segundo plano. Y ahí pues lo que vemos, que cuando vamos viendo la historia de todas esas mujeres, vemos que en el flamenco no ha habido ni más ni menos sexismo que en cualquier otro ámbito de relación social. Entonces, bueno, remontándonos, como decía, a finales del 19, la situación de la mujer, todos sabemos que la situación de la mujer era pues en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, en el ámbito familiar, porque el ámbito de lo público pertenecía al hombre. Y en el ámbito de lo público pues estaba la política, estaban las tabernas y estaba todo lo que era salir de puerta de la casa a la calle, ¿no? Y la mujer, incluso cuando trabajaba fuera, lo hacía en condiciones también tan lamentables como lo hacían los hombres en aquella época, pero todavía más penosas, porque sabían que ni mucho menos se equiparaba su trabajo en salario y demás a lo que eran los hombres. Bueno, pues si nos situamos ahí después de la Revolución de 1868, empezaron a aparecer algunas voces de mujeres ya, como fue Rosalía de Castro, como fue Concepción Arenal, que empezaron a reclamar para la mujer, pues sobre todo mejoras en el campo del trabajo y sobre todo en el campo de la enseñanza, porque si había mucho analfabetismo en este país, en la mujer todavía se daba más, porque la mujer todavía tenía un menor acceso a la escuela. Entonces, lo que sí es importante que nos quedemos con eso, que la mujer está siempre en el ámbito doméstico. Por eso se ha hablado siempre de la mujer como transmisora del flamenco, porque decía que dentro de la familia transmitía a sus hijos esos conocimientos. Bien, a principios del siglo XX ya empiezan los primeros también movimientos, ya no son solo voces aisladas, primeros movimientos que piden exactamente lo mismo, ¿no? Que la mujer empiece a tener un papel un poquito igualitario en el terreno laboral y en los terrenos de educación. Pero la verdad es que aunque cuando nacen los cafés cantantes, las mujeres entraban en los cafés cantantes como artistas, como camareras y o prostitutas, pero no como público. El público era masculino.
¿Por qué? Porque los que iban a las tabernas, los que iban a los teatros, normalmente eran los hombres, no eran las mujeres. Luego, un poquito más tarde, ya vamos a ir viendo, cuando va avanzando el tiempo, sobre todo ya cuando llega en los años 30, ya con la República, o la Segunda República, que la mujer se dice que la mujer toma la calle en esa época, y no es que tome la calle en sentido revolucionario, sino que toma la calle en el sentido de que empieza a salir, a ir a los teatros, a ir a los casinos, pero siempre acompañada del marido o de un familiar. La mujer no va sola a esos sitios. En esos momentos, que está, como digo, tenemos por una parte esa profesionalización del flamenco, que comienza con los cafés cantantes, ya empiezan a aparecer también esas tertulias, que ya estaban, pero esas tertulias de café, esas tertulias de casino, como por ejemplo la tertulia del Café Silverio en Sevilla, en la que al profesionalizarse el flamenco empiezan a salir esas voces que decían, nada más profesionalizarse, que se estaba perdiendo la pureza del flamenco. Y ahí, y cuando he hablado del Café Silverio, porque ahí estaba el padre de los Machado, de Mófilo, que es el primero que alza su voz por escrito, diciendo que esa profesionalización, ese sacar el flamenco de la familia, de los patios de vecinos, de los lugares de trabajo, pues era un poco quitarle esa pureza que tenía. Como curiosidad, 40 años más tarde, otra tertulia, la tertulia del Café Polinario en Granada, recogerá esos mismos presupuestos con, bueno, Falla, García Lorca, Andrés Segovia, cuando ellos hacen el concurso del Categondo en 1922. Que, por cierto, hay que decir que en preparación de ese concurso hubo una mujer. A que nadie sabe, todo el mundo hemos oído hablar de Falla, de García Lorca, de Andrés Segovia, pero nadie sabe que hubo una mujer, amiga precisamente de García Lorca y de Falla, Miriam Llanos Medina, que fue una de las organizadoras del concurso de cantidad. Sin embargo, nadie conocía a Miriam Llanos, no se habla nunca de ella. Seguimos en esa historia de que se ha invisibilizado mucho a las mujeres. Pues bien, cuando vamos pasando de lo que es los cafés cantantes, os voy a ir mostrando alguna diapositiva, más que nada para que no sea, ya veis que aquí un poco hago lo de los contenidos, y voy hablando un poquito de lo que os he dicho, de las mujeres en la sociedad española. Bueno, esto era las mujeres en el trabajo, en el campo y demás. Pero la época de los cafés cantantes, de la que ya está hablando, cuando llega la Segunda República, como os he dicho, la mujer empieza ya en la enseñanza y todo lo demás. Y luego, por desgracia, pues llegará la dictadura franquista, y con la dictadura franquista volverá a haber un retroceso importante en esa toma de las calles que habían hecho las mujeres, porque a la mujer se le dice otra vez que su ámbito es el ámbito de lo privado, de lo doméstico, que la mujer lo que tiene que estar es en su casa. Hay una frase que a mí me gusta siempre decir, que la dejé por aquí, que decía Pilar Primo de Rivera, que es, bueno, decía, por ejemplo, a ver si la veo, dice, no hay que ser nunca una niña empachada de libros, que no sabe hablar de otra cosa. La mujer no tiene que ser intelectual. El de la mujer, el sitio de la mujer no es el foro, ni el taller, ni la fábrica, sino el hogar, cuidando la casa y los hijos. Eso es lo que nos va a traer la dictadura franquista. Pero cuando llega la dictadura franquista, es verdad que ya hemos pasado, los cafés cantantes habían acabado, empezó lo que era la ópera flamenca,
esas grandes trupes de variedades, en las que además de flamenco había otras cosas. Sabemos que la ópera flamenca se divide en dos partes, que es la parte de la guerra civil, y hay una primera parte justo antes de la guerra civil y luego continuará. Esas grandes trupes, como comprenderéis, y esa manera de entender el flamenco, en algunos casos de charanga y pandereta, puesto que en esas trupes lo que se hacía eran cantes más livianos, el fandango, los cantes de vuelta, porque era bueno, pues más asequible para el público. Pues una y otra vez se vuelven a alzar esas voces de las que hemos hablado antes, eso se va repitiendo a través de la historia, diciendo que otra vez que se está perdiendo, que la pureza del canto se está perdiendo, que esto no puede continuar de esta manera y que hay que cambiar. Bueno, pues en esta época, sobre todo cuando se entrega, como veréis, estoy haciendo un repaso muy somero para llegar a lo que queremos llegar, que es un poco ver los datos de cómo están las mujeres en las peñas flamencas hoy. Después, sobre todo, de que se le entrega la llave del cante a Irene y no a Pastora Pavón, que todavía nos preguntamos por qué no se le entrega a Pastora Pavón, que era la gran maestra del cante en aquel momento, pero que no se le entrega a Antonio Mairena, pues por lo que estamos hablando, porque la figura del hombre siempre estaba por delante. A partir de ahí, a partir de ese momento es cuando empiezan a salir grupos de aficionados que se van a plantear que hay que asociarse y reunirse para hablar de cante, pero sobre todo empiezan a aparecer la idea de asociarse, que son los antecedentes, porque aquí os muestro alguna la época esa de las tabernas, ¿verdad? Ahí hay 4 sitios que fueron emblemáticos dentro de lo que es el cante flamenco en el mundo de las tabernas: el Bar Pinto, como sabéis, de Pastora y de Pepe Pinto, el Bar La Privadilla, el Cádiz, el Pasaje en Jerez o la Casa Ballesteros en Triana, ¿no? Que fue muy bueno. Bueno, pues llega un momento en que se cuelga el cartel de prohibido el cante. Y ese cartel de prohibido el cante es el que va a hacer que esos aficionados que tenían ese espíritu asociativo empiecen a reunirse en otros sitios, de manera más privada, recordando un poco los cuartos de cabales otra vez, pero no solo con flamenco y sin señoritos, sino pues recordando el poder hablar, el poder esto. Pero estamos en una época que es todavía plena dictadura franquista. No hay derecho de asociación. Entonces, en las primeras peñas, las primeras asociaciones que empiezan, que fue una tertulia en Granada, otra en la provincia de Sevilla, en los Palacios de Villafranca, y otra en Málaga, se reunían con un delegado gubernativo que estaba allí para que no fuera a ser que alguien hablara de lo que no debía, ¿no? De esas 3 primeras tertulias que tenían esos amigos nacen las primeras peñas, que fueron la Peña de la Platería de Granada, el Pozo de las Penas en los Palacios de Villafranca de Sevilla y la Peña Juan Breva en Málaga, que son las 3 más antiguas, pero que realmente no van a poder asociarse como tal hasta que ya no aparece la ley de asociaciones y tener todo esto. ¿Qué ocurría en estos primeros momentos? Sabemos que eran unas reuniones en las que no había ni libro de acta, ni estatutos, ni nada, pero que sepamos tampoco había mujeres, porque siguen siendo reuniones de taberna, reuniones de hombres. Ya posteriormente, cuando las peñas empiezan realmente a surgir de verdad, va a ser entre los 70 y los 90 del siglo pasado. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque va acabando ya la dictadura, se ve venir los nuevos tiempos, las cosas están cambiando. Cuando ya muere el dictador, pues
evidentemente todo empieza y empieza sobre todo el movimiento del autonomismo, de la autonomía andaluza. Todo eso hace, ese resurgir de todo lo nuestro, pues hace que también haya un hervidero dentro de lo que es las peñas flamencas. Yo he puesto ahí algunas a modo de ejemplo, he puesto por supuesto la peña liniense, no faltaría más, a la sanroqueña, la peña Morato, en Almería, Torres Macarena y la peña Juanito Villar, un poco por que veáis de qué va esto. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir en esos primeros momentos, en esos años 70, cuando empiezan a aparecer esas primeras peñas? Que hay peñas en las que hubo mujeres en esos inicios. De hecho, en la Peña La Fragua, por ejemplo, Teresa Gómez fue una de las fundadoras de esa peña, pero nunca perteneció a la directiva, siendo una de las mujeres que luego más organizaba la peña, pero nunca fue directiva. ¿Qué la nombraron? Vamos, seguro que os lo podéis imaginar, madrina de la peña, pero de la directiva no. Otra mujer fue en la peña La Perla de Cádiz, que también fue además la que tuvo la idea de hacer la peña, Mariquí, y sin embargo jamás estuvo tampoco en la directiva de esa peña. Pues bueno, ¿qué ocurre con las mujeres entonces? Las mujeres iban a la peña, pero iban como consortes de sus maridos. Raramente había mujeres socias en esos primeros años. Iban como socias consortes. ¿Qué ocurría en ese papel de socias consortes? Pues que se pensaba que para la mujer había que hacer cosas especiales. Por ejemplo, hacer recitales de cante más alegritos, porque las mujeres no se las tenía como de poder entrar en lo que era el cantijondo, recitales de baile. Cuando iban las mujeres a la peña, Cristina Cruz se lo señala muy bien en un estudio que hace, la antropóloga, que dice que los hombres normalmente iban a la barra, empezaban a hablar antes de recitar, y las mujeres se sentaban todas alrededor de una mesa a hablar de las cosas normales, domésticas, pero no precisamente de flamenco en aquellos años. Bueno, pues así van naciendo las peñas, van entrando las mujeres, pero las peñas normalmente eran de base social mixta, no se prohibía la entrada de las mujeres en las peñas, excepto que sepamos una excepción, que fue la Peña Flamenca de Huelva. La Peña Flamenca de Huelva no permitía la entrada de las mujeres ni como acompañadas, ni sola, que no permitía la entrada de mujeres. No se permitía la entrada de mujeres. Entonces hubo una anécdota que muchos la conoceréis, que van a hacer un recital de Tina Pamón. Contratan a Tina Pamón para que vaya a cantar, y cuando Tina Pamón va, le dicen las mujeres que ya no pueden entrar. Dicen, bueno, ¿cómo que no podéis entrar? Entonces Tina Pamón se negó a cantar esa noche. Digo, yo no cobro, pero yo no canto. Si no se permite la entrada de las mujeres, yo que soy un perro, yo soy una mujer también, no voy a entrar a cantar, pero van a entrar las mujeres. Y esto es la chispa que hace que surja la Peña Femenina de Huelva. Ahí es donde nace la Peña Femenina de Huelva, pero tenemos que decir que la Peña Femenina de Huelva, vamos a ser justos, y esto no le quita mérito a la socia fundadora, tuvieron la ayuda, bastante ayuda de sus maridos para realizar muchas cosas que ellas no podían hacer, administrativas y tal, ¿no? Y incluso repitieron algún cliché machista, porque, por ejemplo, Reyes García Matos, que es guitarrista, además profesora del conservatorio, decían que ella no tocaba, que traían otro guitarrista porque no pulsaba igual. Así que estábamos repitiendo el mismo cliché, pero nadie le quita el mérito a esas mujeres que fueron capaces de alzar la voz y decir, bueno, como que nosotros no somos flamencas, aquí estamos detrás de ella. Pues nació la Peña Femenina Carmen Linares,
la Peña Femenina Teresa León Venecia, una de mujeres que ahora hay muy jóvenes, llamadas Azar Bajá, en Sevilla. Y hay una cosa curiosa a destacar. Normalmente las peñas de mujeres, que también se da en las de base social mixta, pero las peñas de mujeres suelen tener grupos de cante. La Peña Femenina de Huelva ha tenido hasta un grupo profesional, tiene grabado discos, como todos los demás. Como sabéis, igual pasa en la Peña Femenina Carmen Linares y la Peña Femenina Teresa León, que se dedican a cantar en otras peñas y eso, tienen grupos de cante. Es curioso porque cuando nos vamos a las peñas de una base social mixta, la mayoría de las peñas, también se dan mucho la Peña Tío José de Paula, la Peña La Perla, tienen un coro de mujeres cantadoras, es impresionante, pero se da mucho esa parte, digamos, lúdica del flamenco, de disfrutar cantando y bailando, se da bastante más en las mujeres, ¿no?, que en los hombres. De hecho, yo siempre pongo de ejemplo que cuando voy, alguna vez cuando puedo, a la Peña de Torres Macarena, en los fines de fiesta, normalmente allí en el fin de fiesta se suelen subir aficionados. El 90% son mujeres las que suben a cantar y a bailar. Curioso, pero es así. Pero bueno, es verdad que las mujeres han sido durante mucho tiempo y son todavía más peñas de las que quisiéramos, pues las decoradoras, las animadoras, la que limpia, la que esto, pero todavía no hemos llegado a tener igualdad en los puestos de responsabilidad en la organización de actos. A pesar de que ahora haya una mujer presidenta de la Confederación Andaluza, o que yo sea presidenta de la Federación de Sevilla, o que haya otras dos presidentas más de federaciones, pero lo que es en las peñas en general, y ahora lo vamos a ver en números y en porcentaje, las mujeres no hemos alcanzado una paridad en lo que es los puestos de responsabilidad en las peñas. Entonces vamos a llegar a lo que son las peñas flamencas. Y para ello, pues vamos a ver un poco, bueno, pues saber el número de peñas real que hay en el mundo, en España, en Andalucía, es una verdadera locura, porque los números que da el Instituto Andaluz de Flamenco distan bastante de la realidad, porque cuando uno empieza a ver, ¡ay, hay una peña flamenca en Estrasburgo! Voy a ver si esta ni existe, ni ya está, o sea que son, en su momento existieron, pero se quedan ahí residuales y no se cambian, ¿no? Y igual pasa con las peñas flamencas de Andalucía. Entonces yo me he ido a los datos que tenemos nosotros en la Confederación Andaluza de peñas federadas, ¿no?, que son 327 peñas y que, como veréis, la mayoría se concentran en lo que es, aunque aquí nos ha fallado la informática, está claro, pero la parte de verde más oscura es Andalucía Occidental y la más clara es Andalucía Oriental. Hay más peñas en la parte occidental que en la oriental, y la oriental la que más fuerza tiene es Málaga, y sigue habiendo más peñas. Es normal, con todos mis perdones para Andalucía Oriental, pero es normal que en Andalucía Occidental, con una historia del flamenco bastante más, desde sus orígenes más fuerte, pues haya más base social de aficionados. Bueno, yo quise hacer y he tenido que actualizar, porque mi amigo Enrique me metió en este compromiso de estar aquí hoy con ustedes, pues un cuestionario entre las peñas de la provincia de Sevilla, y me contestaron 46 peñas a lo que le preguntaba, y también lo he hecho con las peñas del campo de Gibraltar, que le pedí a Enrique que lo hicieran, y lo vamos a ver por separado. Entonces, en el cuestionario realizado, pues, veíamos el número total de socios de la peña, el número de mujeres socias titulares, pero también pregunté hasta por las acompañantes, parejas y tal, que sin ser socios titulares colaboran habitualmente en las peñas, y pregunté también si había mujeres en la junta directiva. Bueno, esto no vais a ver, pero bueno, lo que veis en rojo
es cuando no hay mujeres directivas ninguna, lo que hay en verde es cuando hay más mujeres directivas normalmente, y es un poco lo que se ve, ¿no? Pero para irnos al final, en 46 peñas hay 4.661 socios, de los cuales 1.214 son mujeres en esas 46 peñas, o sea que un 26,04. Pero eso de ese 26,04 representadas como directivas, o sea, de ese 26,04 hay un 21% nada más de mujeres representadas. Y están representadas mayormente en los puestos en las vocalías. Pocas mujeres presidentas, algunas secretarias de tesorera, alguna vicepresidenta suelta, pero la mayoría son vocales. Y en el del cuestionario del campo de Gibraltar, de 5 peñas nos contestaron 4, y vemos que hay un total de 379 socios, y mira qué alegría que el 54,75% son mujeres. 208 mujeres. Eso me da mucha alegría. Pero solo representa un 2%. Un 2%. Hay 2 vocales, una secretaria y una tesorera. Se terminó. No hay más representación de las mujeres. Aquí vemos un poquito más en este gráfico, bueno, pues lo que sería más que nada, porque veáis en la parte azul la cantidad de socios hombres que hay en las peñas de Sevilla, y la parte roja representa pues lo que son las mujeres, ¿no? Veis que la representatividad, pues hay un 4% de presidenta, otro 4% de vicepresidenta, un 20% de secretaria, un 24% de tesorera, y el 48% son vocales, dentro de lo que son las mujeres directivas. Y en el campo de Gibraltar, pues mira, hay más mujeres que socios hombres, pero no hay ni una presidenta, ni una vicepresidenta, un 25% de secretarias, un 25% de tesoreras y un 17% de vocales. Bueno, y aquí vamos a ver ahora otra cosa que es muy curiosa, porque hemos visto esto, hemos visto un poquito los datos, pero en un estudio que se publicó sobre la importancia del flamenco en las industrias culturales de Andalucía, en el año 2006, realizado por Linera, y ahora lo veremos más actual, pero se preguntaba a la gente que acudía a los espectáculos de flamenco, a los hombres, ¿les gusta a usted el flamenco? Un 68% respondió, sí, me gusta el flamenco. Cuando le preguntaban a las mujeres, solo un 56% respondió afirmativamente. Pero cuando nos vamos a la asistencia a los festivales, y este es un informe de la SGAE del 98, pero está, ya os digo que lo vamos a ver actualizado, vemos que en la asistencia hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. En los más importantes festivales, Bienal, Festival Flamenco de Jerez, en fin, en los más importantes hicieron el estudio a pie de entrada de puerta, y a pie de entrada de puerta la asistencia de las mujeres era mayor. Hicieron lo que era el perfil también del turista, la Bienal de 2006, y ya lo veis, hombres, mujeres 60. En el Festival Flamenco de Jerez en 2008, hombres 26%, mujeres 74%. En 2024, el público asistente al flamenco de Sevilla, en un estudio hecho por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, mujeres un 58% y hombres un 42%. Y yo os invito a reflexionar. Cuando hablamos sobre los gustos, resulta que hay más hombres que dicen que les gusta el flamenco. Pero a la hora de asistir a los espectáculos, hay bastante más mujeres. Así que os invito a reflexionar sobre ello. Yo aquí había visto un poco, bueno, pues los objetivos de las peñas flamencas, todo el mundo lo sabemos, pero
que nada porque quería llegar a que precisamente las mujeres en el objetivo que más suelen colaborar, en el objetivo de la vivencia del flamenco, como he dicho antes, de lo que es el vivir el flamenco, el reunirse, el estar, en ayudar a promocionar, incluso en ayudar a promocionar estas modelos. A las mujeres les gusta que tienen chavales jóvenes a las peñas que cantan, tocan o bailan. Eso suele ser lo más normal, ¿no? Bueno, esto era un poco, bueno, lo que se hace de las actividades de las peñas y las actividades de la federación y confederación, porque miráis un poco lo que se hace y cómo ahora veremos, bueno, dentro de los problemas más importantes de las peñas, aparte de la falta de cobertura legal en muchos casos, que parece que vamos en camino de que se vaya a solucionar en algún momento, el modelo de gestión, locales inadecuados o no haber locales en algunos casos, como le pasa a la sociedad del Cante Grande. Pero lo importante es qué vamos a hacer en el futuro, y eso lo vamos a hablar en el foro que vamos a tener los días 28 y 29. Evidentemente las peñas tenemos que ejercer la autocrítica, tenemos que luchar por tener una solvencia económica suficiente, tenemos que rediseñar el modelo de nuestras peñas, tenemos que emprender de verdad acciones para lograr relevo generacional y tenemos que abrirnos, los que no lo hacen, porque yo veo que por ejemplo aquí en la línea sí se hace, abrirnos a otros colectivos culturales del entorno. Pero ¿qué tenemos que hacer las peñistas? Pues las peñistas lo que tenemos que hacer es ocupando los espacios, esos espacios sociales, a través de una presencia activa. Tenemos que procurar por todos los medios hacernos valer, ocupando cargos de responsabilidad en las peñas. No podemos quedarnos detrás. Tenemos que reivindicar el estar tomando decisiones en las juntas directivas. Eso es lo que nos toca de verdad. Tenemos que querer participar de verdad y en plena igualdad. Tenemos que ser las primeras en no tener comportamientos machistas, ni permitirlos. Vigilar que no se canten letras vejatorias en nuestras peñas, o de maltrato, por muy tradicionales que sean esas letras, no deben de estar de ahí. Tenemos de verdad que hacer por conocer el flamenco, su historia, sus palos, por ayudar a visibilizar a las flamencas olvidadas, como he dicho antes, a muchas mujeres que están ahí y que las hemos olvidado, y velar por el desarrollo en igualdad de los artistas y las artistas jóvenes, y hacer valer también a nuestros derechos, ¿no? Pidiendo muchas veces a las administraciones públicas, aunque no les guste esto mucho cuando lo digo a los directivos de las peñas, pues que a que se ponga en valor que haya mujeres en la directiva a la hora de conceder subvenciones. Bueno, yo decía siempre, no quiero extenderme mucho más porque sé que tenemos que ir al otro lado. Me gustaría además que abriéramos el turno de palabras. Yo siempre digo que no me gusta acabar con esta frase de una filósofa y escritora norteamericana que dice que no les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Así que, amigas, de verdad que os invito a todas las peñistas que estáis aquí a tomar fuerza y a entrar en esa directiva, e invito a los socios a dejar que las mujeres también ayuden a organizar los actos y a tomar decisiones, porque ahora estamos en nuestro momento, estamos en el momento de que las mujeres estemos en igualdad en esos sitios. Y ahora nada más os cedo la palabra por cualquier pregunta o por cualquier tema de debate que queráis que habían pedido la palabra a alguien. Tío Antonio, yo voy a dar la palabra. Tío Antonio.
Como ves, yo quería salir un poquito en defensa de la peña flamenca de Huelva. Se dice de que las mujeres no pueden entrar. Ahora sí. Desde 45 años llevo yo yendo por allí. Hasta mi mujer ha estado el día que no podían estar, que era cuando se hacía un acto, y antes del acto pues se hacía una asamblea. Y ahí asistían solamente los socios, porque no es igual que aquí en la línea. Aquí en la línea son socios el hombre y la mujer. A la vez que se hace el hombre, su mujer ya es socia de la peña. Hasta ahí quería solamente hacer esa aclaración, que era un día cuando había acto, porque se hacía asamblea. Ese día no asistía la mujer. Ese día ya lo aprovecharon esas mujeres para crear la peña femenina. De que no es tanto. María Jesús, por allí, por favor. Gracias. Muchas gracias por la ponencia y a ver si se animan más mujeres a participar en la directiva, que yo ya estoy harta de decirlo, por favor, que no sea la única. Yo te quería preguntar por qué piensas que hay ese retraimiento por parte de la mujer a participar en esta actividad que tradicionalmente ha sido tan de hombres, ¿no? ¿Te refieres a las peñas? Sí, a participar activamente en las peñas dentro de las directivas, ¿no? Mira, es muy curioso que se da un fenómeno que es así, ¿no? En las peñas en las que hay un mayor nivel cultural, en Sevilla se ve muy bien, hay más mujeres en las directivas de las peñas. Y en aquellas peñas en las que hay también un mayor desarrollo con otras asociaciones de la localidad, que tienen un buen apoyo por parte de sus órganos municipales para extenderse culturalmente también. Luego están otras peñas que son más cerradas, o también que tienen, también en las peñas, mientras más baja el nivel de edad, también hay más mujeres en las directivas. Es muy importante que las peñas flamencas entren cada vez más jóvenes, porque los jóvenes traerán también, tienen un concepto diferente. Todavía quedan muchos hombres en las peñas mayores, cuidado, que hay muchos hombres mayores en las peñas con los que yo hablo, y son bastante más avanzados que muchos jóvenes, que no me refiero a que sea esto una generalidad, pero todavía quedan hombres que piensan que la peña es, bueno, pues lo mismo que eran las tabernas entonces, que es un espacio de sociabilidad masculina y no femenina. Eso queda todavía. A mí han llegado algún artista a decirme, David, que es que a las mujeres no les gusta el flamenco. Digo, perdón. O sea, esa manera de generalizar. Las mujeres, bueno, todavía algo de baile, una cosita alegre. A las mujeres no les gusta el flamenco. Perdón. Eso no es así. Hay muchas mujeres que les gusta el flamenco y el flamenco hondo y el flamenco duro. Muchas. ¿Por qué la mujer? Pues porque la mujer de todavía un determinado rango de edad no está acostumbrada a estar en eso, en el ámbito de organizar y mandar. Por desgracia es así. Ya vamos avanzando muchísimo en esta sociedad de hoy día. Pero eso que hemos tenido, esa educación que hemos tenido, la gente de mi generación, de que, bueno, yo todavía mi madre decía, niña, ¿tú qué vas por ahí? ¿Dónde vas? Mamá, no, es que he quedado con los amigos, vamos a la discoteca. Por ahí como un beso suelto. Eso me lo decía mi madre, amiga de los padres. Parecía que, vamos a ver, y esa idea, esa educación que hemos tenido, está ahí.
Pero por eso nosotras mismas tenemos que hacer esa reflexión y decir, no, yo quiero estar ahí y quiero decidir quién viene a la peña, qué se hace, que se monta el congreso, que se monta esto, que se monta... Yo quiero estar ahí también, poniendo mi voz, no solo mi trabajo, porque no quiere decir que no trabajen muchas en las actividades, que hay muchas mujeres que colaboran y trabajan como el que más, pero también decidir qué es lo que se hace. Pero eso también tenemos que ser nosotras mismas las que lo reivindiquemos, porque muchas veces no son ellos los que no quieren que entremos, somos nosotras las que no damos el paso para entrar. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que yo creo que, por lo menos en mi caso, que soy la única mujer directiva en la Peña Flamenca de la Línea, es que no es que ellos no quieran, al revés, ellos están encantados, son unos directivos encantadores y maravillosos, pero es que hay las mujeres no se animan a participar. Entonces creo que eso no es que dependa de ellos, depende de nosotros que no damos ese paso. Exactamente. Bueno, eso habría que hacer todo un estudio sociológico. Pide la palabra. Porque, espera, porque... Pero... Segundo. ¿Por qué? Segundo, en el clima este, porque si a los espectáculos van más mujeres que hombres, por eso yo decía que que espectáculos que son flamenco. Claro. Por eso yo decía que invitaba a reflexionar sobre esos datos, porque son para reflexionar. El hecho de que haya más público en un teatro, a llenar. David, Francisco era en su caso. ¿Me toca a mí? No, ¿quién va por ahí? Vamos a ver, yo soy socio fundador de la Peña. O sea que fui el primer relaciones públicas que tuvo la Peña y conozco muy bien la historia de la Peña. La Peña Flamenca nunca hemos tenido la puerta cerrada a las mujeres. Incluso han participado con nosotros. De hecho, lo ha dicho Antonio Martínez, el otro socio fundador, de que en el mismo momento que yo me hacía socio de la Peña, mi mujer era socia también de la Peña Flamenca. Ellas han participado en todo. Hemos tenido directivos. Yo me acuerdo de Soraya, la hermana de Enrique Morales, ha sido secretaria de la Peña Flamenca. Las mujeres han participado en todo en la Peña Flamenca. Que ellas no hayan querido dar el paso de decir, bueno, para confiar en nosotros, ellas les gustaba mucho y lo han vivido a la misma paz que lo están viviendo los demás. Solamente que ha faltado que alguna haya dado el paso hacia adelante y haya querido ser presidenta. De hecho, las puertas siempre las tienen abiertas en la Peña. Por eso digo que las mujeres en la Peña Flamenca de la Línea siempre han tenido la misma participación que los hombres y nosotros orgullosos de eso. Pues yo tengo al lado mío una sufridora. Yo tengo al lado mío una sufridora que desde que fundamos la Peña Flamenca está conmigo. La mujer de Antonio Martínez, me acuerdo que igual. La mujer de Paco Pérez, incluso tenemos a Mercy, la mujer de Enrique Morales. Siempre no se despega de Enrique Morales. Es verdad. O sea que las mujeres en la Peña Flamenca de la Línea tienen la misma participación que los hombres y nosotros lo agradecemos mucho. Y lo que tienen que hacer algún día, pero bueno, un paso para adelante, señor presidente. El por qué las mujeres no damos ese paso es un tema, como he dicho, que ya sería un estudio más sociológico, ¿no? Y que viene de toda esa historia que hemos hablado antes, de que las mujeres no hemos estado acostumbradas a organizar y mandar, ¿no? Esa es la realidad. Hola, buenas tardes. Yo soy aficionada, ya me voy a hacer socia también y quiero reivindicar como docente, soy maestra de infantil y de primaria, que estamos hablando de avanzar, de progresar para quitar los recuerdos de todo lo pasado y tenemos que ir para adelante. Que por qué se limita la oferta educativa a 9 años, a cuarto. Por ejemplo, yo quería ir con mis niños de 4 años y me han dicho que no hay sitio. Y yo creo que desde los chiquititos es donde se debe de sembrar el arbolito. No sé si lo hago como reivindicación. Sé que tiene que mover a mucha gente,
pero hay que dar dicho. No, eso no es una obligación nuestra. Quien tenga que lo traslado desde aquí. Ya, pero quien tiene que hacer esto es el sistema educativo andaluz. Las peñas flamencas venimos desde antaño reivindicando de que se instale una asignatura de flamenco en los colegios andaluces. Lo que hacemos las peñas es parchear, claro, parchear, y 333 alumnos han estado. Y es el ayuntamiento el que marca la edad de los niños que van. No somos nosotros lo que hacemos es parchear. Hoy me llega la concejala de Cultura y me dice, se han quedado muchos niños fuera. A ver si podemos hacer otra vez este acto. Digo, para las veces que usted quiera. Ponga 770 euros que vale el grupo que viene y lo hacemos las veces que quiera. Bueno, entonces no tengo que buscar el dinero. Así que la Peña Flamenca hoy ha pagado 770 euros. En el momento que paga aquí del euro, ya el ayuntamiento se cifra. Pero te digo que esto es una cuestión de la Junta de Andalucía. Y ese compromiso, como bien sabe Concha, está establecido en la ley del flamenco y dice, yo no me lo creo, que en 10 años tendrán que estar instaurada la asignatura del flamenco en todos los niveles educativos. Ya ha empezado. No, ya ha empezado voluntario. ¿Vale? El objetivo H de voluntario. educación infantil del currículum dice que el niño tiene que conocer nuestra cultura nuestra. Y ahí tenemos el flamenco. Claro, pero nada más que se hace en el mes de noviembre, después ya no hay más flamenco. No, yo lo hago todo el año. Y mis pero niños tú porque, el día de tú porque eres aficionada y desde chica está en esto, pero el que venga de por ahí, el que no le guste, que hay y siempre se traen a la de música. Efectivamente. Bueno, pero es salir un poco del tema, pero es verdad lo que dice Enrique, es una reivindicación que llevamos haciendo muchísimo tiempo desde las peñas flamencas. Hay que, el flamenco tiene que llegar a los jóvenes y tiene que llegar a través de la escuela, tiene que llegar a través de la educación. ¿Por qué? Y lo vais a entender perfectamente. Nosotros, incluida la gente de mi generación, nos hemos criado viendo y escuchando. Antes no escuchaba flamenco en la radio todos los días. Yo recuerdo que era chica y eran todos los días flamenco. Todos los días. Luego empezaron esos grandísimos programas que tuvimos en televisión y además en horario de máxima audiencia. ¿Qué ocurre? Todo eso se ha perdido. Los niños hoy no conocen el flamenco, pero no lo conocen porque es que no lo han escuchado, no les gusta porque no lo conocen, no, es una música que no les suena. Nosotros nos hemos criado con esa música sonando en los oídos. Te podía luego gustar o no gustar, pero tú conocías y tú oías, decías eso es flamenco, hasta el que no le gustaba, a mí no me gusta, pero eso es flamenco y a mí no me gusta, hasta el que no le gustaba. Pero hoy día ellos no lo conocen. Hemos perdido, pues por lo menos 2 generaciones o 3, ¿no? Con toda esta historia. Esto debería de haber estado implantado hace ya 30 años, mínimo. ¿Qué pasa? Que no se ha hecho. Entonces, ahora, nosotros desde las peñas siempre hemos reivindicado que entrara en la escuela, porque si ya no está en los medios, sí, hoy día, evidentemente tú te metes en las redes y si quieres lo buscas, pero si no lo conocen, ¿cómo lo van a buscar? A ellos, ¿qué les gusta ahora? Pues el reggaetón, el rap, el pop, lo que le han ofrecido, exactamente. No conocen lo nuestro. No conocen lo nuestro. Entonces la única manera ya de revertir todo esto, porque ahora hay que revertir todo esto, es llevando el flamenco a la escuela y que los niños lo conozcan, que no se trata de que en la escuela vayan los niños a cantar, a bailar y a tocar la guitarra, ¿no? Porque muchas veces algunos políticos cuando le íbamos con la idea confundían, sí hombre, ahora vamos a poner a los niños, ¿qué le está usted diciendo? Que vayamos a poner a los niños a cantar y a bailar y a tocar la guitarra. Lo que estamos diciendo es que conozcan nuestra música, que como bien dice siempre mi amigo Enrique, es la música culta de Andalucía. Es nuestra música. Los niños tienen que conocerla. Sería impensable,
ir a Austria o ir a Alemania, que los niños, la música clásica está en la escuela desde que entran. O sea, hay pocos niños que no toquen algún instrumento, eso ya es lo de menos. Pero conocen perfectamente quién es Mozart, quién es Beethoven. Nuestros niños tendrían que saber quién es Silverio, quién es Chacón, quién es... Perdón. Es que es así. Y no lo saben. Entonces, ya lo que nos queda es llevarlo a la escuela. Y gracias a algunos maestros que, como ella es aficionada y lo llevan a la escuela, se hacen experiencias fantásticas de algunos maestros, pero son experiencias individuales. Y lo que queremos es que haya una continuidad. Y como bien dice Enrique, será difícil que en 10 años, porque tú no solo tienes que implantar la asignatura, tú tienes que formar a los formadores. Tenemos que formar a esa gente que va a dar, porque el de música, como bien dice mucho, oye, perdona, yo de flamenco no sé un pimiento, a mí no se me ha exigido eso. Entonces, a lo mejor, dentro de lo que es los estudios universitarios de los enseñantes, tendrán que estar también recogidas como asignatura el flamenco, para que luego sean capaces de transmitir esas nociones básicas que deben de tener los niños y sobre todo conocer su música. Pero bueno, esto es un paréntesis en lo que estamos hablando. Buenas tardes. Primero darte las gracias como miembro socio de la Peña Flamenca de poder haber venido y habernos ilustrado con esta conferencia. Yo creo que, bajo mi criterio y mi punto de vista, de las tres facetas que hemos hablado, dejando a un lado la última que estamos hablando, que ha sido la mujer dentro de la directiva y de la peña, yo creo que la mujer que nos ha dado un paso adelante, te explico. Yo creo que la faceta más corta de la mujer ha sido en el toque, porque en el cante y en el baile sí la vio. Porque si inventamos en el cante desde la cerneta, o hablamos de Pastora, o hablamos de X, hasta de Carmen Linares, o X de todas las mujeres que hay ahora, la vio, y en el baile lo mismo. Si inventamos de Carmen Amaya, inventamos a Manuela Carrasco, incluso Mariquilla, X, siempre ha habido mujeres en el baile. Yo creo que ha sido la faceta más corta, ha sido en el toque. Y yo creo que en la época de la dictadura posiblemente a la mujer no le daban opción a llegar, pero después de la democracia tampoco la mujer ha sido valiente en el dar pasos adelante para poder hacerlo. Porque cuando tú mentaste antes, por ejemplo, la Peña de los Palacios, que es el Pozo de las Penas, te das cuenta que el Pozo de las Penas es el que la inauguró, y madrina y padrino. El padrino fue Antonio Melena y Matilde Coral en la madrina. Sí, ¿vale? sí. Entonces, la mujer es la que nos ha dado el paso adelante en algunos aspectos, y en este caso ha sido en el toque. Y si es la inclusión de la mujer dentro del paso, como está pasando aquí, de ser presidenta, del cual me alegro de que tú seas presidenta de una peña flamenca, para mí es una satisfacción. Y como decía Paco, la mujer dentro de la peña, lo que nosotros hemos vivido dentro de la peña nuestra, siempre la hemos participado. Pero en otras peñas yo creo que también habrán participado muchas mujeres, pero nunca han decidido dar paso. Es decir, que la directiva ni el hombre ha sido culpable desde la democracia acá de que la mujer no diera paso. Ha sido la misma mujer la que no ha dado paso. Es que muchas veces cuando se habla, muchas veces al hombre el que dice que a la mujer no le da así, que no es verdad. La mujer, nosotros siempre hemos querido de que haya directiva, esté dentro la mujer dentro de nuestra directiva. Yo llevo a la de Enrique, yo creo que llevo toda una vida con él. Ahora por circunstancias no se me ha pegado, pero siempre la mujer ha tenido el cinco, yo creo que en otras peñas también. Pero la mujer, yo pienso que la mujer no tiene una decisión como te pasa a ti de dar pasos y entrar a donde tiene que entrar. Por eso te digo que muchas veces las palabras, y perdóname que te diga, o los significados, o la gente que entiende que somos los hombres los que no queremos que la mujer participe o que dé el paso a ellos. Yo creo que es la misma mujer. Bueno, es verdad que lo que te decía antes, te voy a contestar un poco a todo lo que has dicho, pero lo que te decía antes es que es verdad que todavía quedan algunos hombres que
que no les gusta trabajar con mujeres, eso es cierto, ¿eh? Lo tengo y es así. Pero es que pasa, perdona que te diga. Pero eso pasa no solo en las peñas, eso pasa en todo. Un momento, perdóname, es que pasa en el toque. No, pero ahora te voy a hablar de lo del toque, que ya lo que estamos entrando ahí no es en el campo de las peñas flamencas, de las aficionadas, sino en el campo profesional, ¿no? De los artistas. Mira, lo de la mujer del toque ha sido algo que tiene su explicación, porque si nos vamos muy atrás, Anilla de Ronda cantaba y tocaba, por ejemplo. La Ceneta cantaba y tocaba, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer deja de tocar la guitarra? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues mira, te voy a decir por qué deja la mujer de tocar la guitarra. Además de eso hay estudios que no es cosa mía, porque hay mucha gente que ha estudiado eso. Pues por una razón muy sencilla, porque ¿quién era antes el promotor flamenco en el mundo del flamenco? El guitarrista, antes de llegar por Pon. El guitarrista era el que hacía los contratos, las ventas del cantador, de la bailadora, del otro y desde la moto. El guitarrista. Y la mujer no entraba en los tratos comerciales en aquellos años. La mujer no tenía, para empezar, no tenía ni potestad, ni para firmar, como sabemos, ni para hacer nada por su cuenta, que tenía que firmar marido todo. Imaginaos para otras cosas, porque la mujer no se relacionaba en aquellos ambientes, se supone, y entonces dejaron de aparecer mujeres guitarristas, algunas tocaban. En casa yo sé de gente de familia flamenca que me ha dicho, bueno, mi abuela tocaba, no me acuerdo cómo tocaba con la guitarra, pero en mi casa se dejó tocar. Hoy día, y qué pena que no podamos ver el vídeo que había puesto también por eso, que ibais a ver ahí 4 mujeres guitarristas tocando, porque ya hay algunas que tocan para reventar de bien, y mujeres que están tocando los tablaos, ¿eh? No es que vayan a tocar en un concierto, sino tocándole, pegando como va a tocar Antonia. Allí en Madrid, pues fantástico, que de aquí además de Cádiz, del puerto, de Santa María, toca para reventar a esa mujer. Entonces hoy está volviendo la mujer a la guitarra, porque ya ese papel del guitarrista, porque eso ya desapareció y ya no tiene sentido que la mujer, también porque decían que el hombre pulsaba más fuerte, antes no había microfonía, que tenía más fuerza en los dedos que las mujeres. Es por eso por lo que en el campo profesional la mujer el campo que menos toca es el campo de la guitarra. Pero evidentemente en el campo profesional la mujer, ha habido mujeres de toda la vida que han cantado, que han bailado, grandísimas artistas. Y sobre todo ellas han sido más las transmisoras del flamenco en la familia. Daros cuenta cuando hablaba, por ejemplo, Camarón, hablaba de la madre, de cómo él había aprendido de su madre en casa, que le cantaba, y así muchísimos. ¿Cuántos cantadores tenemos que llevan el nombre de la madre? Fulanito de Menganita, más que del padre, porque ellas han sido más las transmisoras, porque estaban en casa, estaban en hogar, les cantaban, que se le cantaban la gana, que si hacían esto, que si niños iba a cantar esto, pues de esta manera. Sí, porque bailaba en la casa, porque... Eso es así, pero en el campo profesional, por supuesto, ha habido tantas mujeres como hombres, no más. No más. Hola, buenas noches, me llamo Lorenzo Ginés. He estado 55 años fuera de España, en el extranjero. Soy aficionado a flamenco. Y el por qué, por ser mi madre. Mi padre cantaba, era de mi madre de Ignajas. Mi madre cantaba y éramos 7 hermanos. En 1950, cuando yo nací, después de la guerra, pues todos tocaban. Hay que ser rico. Yo sé que es por mi madre que yo me he aficionado al flamenco a cantar. Y la pena que yo tengo ahora es que no se escucha flamenco en la radio. Claro. Pero mismo aquí, yo pongo la radio y no hay flamenco, hay más que latino y cosas en inglés que no hay quien lo entienda. Y yo creo que
Antes, cuando yo era chico en Córdoba, salía y en el kiosco donde vendían las pipas el hombre tenía un transistor y se escuchaba cantar Mairena, se escuchaba cantar Valderrama, se escuchaba cantar Juanito Madrid, toda esa gente. Pues eso se ha perdido. Yo lo que quiero decir es que somos minoritarios. El flamenco es minoritario. Teníamos que haber muchas personas más. Y lo que ha dicho esta señora en la escuela, aunque ya hay profesores y doctores en flamenco, yo tengo un amigo en Almería que se llama Norberto Torres, que viene por todas las peñas de Andalucía y da recitales, que toca muy bien, claro, pero sobre todo lo que habla del flamenco, que lo ha aprendido, es un premio en París de una de esas que hicieron. Y me refiero a eso, que lo que hay en las escuelas tiene que haber por obligación una asignatura del flamenco. Que los niños, el que quiera, lo coja y el que no, no. Ya está. Muchísimas gracias. Bueno, ¿nadie más quiere hablar? Vamos a terminar. Veo 4 cosas que quiero decir. Vamos, en mi peña, en el ambigú de mi peña hay un cartel que dice se prohíbe el canto. En el ambigú de mi peña. Creo que al flamenco nos ha costado mucho esfuerzo dignificarlo y pone se prohíbe el cante. Esto no es una cultura de borrachos. Si quiere usted cantar, hable con la directiva y se le hacemos un recital. ¿Vale? Porque antes el cartelito tenía otra opción, ahora ya no. Esto lo tenemos, dignificar esto nos ha costado mucho trabajo y tenemos que seguir. 2. Como bien ha dicho María Jesús, han sido, y han dicho, bueno, pues los socios fundadores y algunos directivos, pues, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no está la mujer en los órganos de dirección de las entidades flamencas? Por la cuestión social que te hablaba antes, una cuestión... No, verá, a mí ya no me vale, yo ya estoy en el futuro, presente y futuro. Ya el pasado pasó. Si lo de la quimera de que tenemos que abrir la puerta generacional a los jóvenes están ahora estudiando, que están hasta los 20 años, hasta los 30, se tienen que plantear su futuro. La opción generacional, bajo mi punto de vista, tiene que estar ahora entre los 50 y los 60, no para los jóvenes. Los jóvenes llegarán cuando le toque. Pero la opción generacional de la peña está entre los 50 y los 60. Si somos capaces de bajar las edades a los 40, 45, 50, 60, tiene que ser. Estaremos estupendos. La opción generacional que tú sabes que de la tenemos peña. de 90 y... Sí, no los jóvenes. Como tú bien sabes, tenemos reunión con todas las federaciones a principio de año con el señor director del Instituto Andaluz de Flamenco, desde la Federación de Cádiz. Le hemos pedido que el prime time, que se llama máxima audiencia, para que nos gusta todo hacerlo en inglés, que ponga por lo menos 10 minutos de música flamenca tanto en la televisión como en la radio. Esa es una opción que se le ha planteado. Y llevamos 2 años solicitándole esa propuesta. ¿La ha hecho? No. No, mira, sí, todavía, mira, estando el Consejo Asesor del Flamenco, cuando estaba presidido por Carito Sánchez, en la última, antes de entrar ya a la comisión asesora y de cambiar todo eso, escribimos todos los que estábamos allí un documento que se entregó a la consejería para que porque nos dijo Manolo Curao, que estaba dentro del consejo asesor, que había una frecuencia en televisión o un par de frecuencias que estaban vacías, yo eso lo entiendo, pero que estaban compradas, que se podía emitir y no se emitían. Entonces nosotros le solicitamos a la consejería que eso que estaba ahí a Canal Sur, que por favor cogiera y ese canal fuera 24 horas flamenco. Que no hacía falta en principio, como bien decía Manolo Curao, gastar ni un euro en programación porque hay tal cantidad de archivos en eso que se podía empezar y tirar 2, 3, 4 años hasta sin nada, pero por lo menos el primer año hasta que ya se montara alguna cosa. Pues se nos dijo que no. Y la frecuencia sigue vacía. No se le da.
O sea que no ha habido voluntad política en ese sentido para llevar el flamenco a la televisión, a la radio. Sí se hizo lo del canal 24 horas, como sabéis, de flamenco, pero no ha habido voluntad en la televisión, y esto pasa siempre. Y además a la gente no solo al consejo asesor escucha lo que ellos quieren escuchar de los consejos, y igual pasa en todo, ¿no? Igual pasa en la Bienal. Yo le comentaba antes a David que, como curiosidad, digo, tú sabes que la Bienal de Flamenco de Sevilla la fundaron las Peñas, la fundaron la Federación de Peñas de Sevilla. Eso lo sabe muy poca gente. La primera Bienal de Flamenco de Sevilla se hizo con letras de cambio que firmaron los directivos de la Federación, señora. Porque no había ni una receta ni un pase eso. Lo que pasa es que cuando vieron la dimensión que eso tenía, evidentemente las peñas eso no podían seguir soportando económicamente, tenían que... Y ya entró el Ayuntamiento de Sevilla hasta que retiró las peñas totalmente, y ya lo único que tenemos es una persona en el consejo, que no soy yo, y ya está, pero que no hay esa voluntad. Y eso pasa en muchas cosas, que no hay la voluntad de seguir, y que no se nos escucha como se nos debería escuchar. Si se nos escuchara en la Bienal, pues habría actividades paralelas de la Bienal, de esos ballets contemporáneos que hay ahora, de gente que hizo flamenco en su día, y no estarían dentro de la programación de flamenco, y como esa podemos contar, mire, pasa con la enseñanza, nosotros seguimos machacando, ¿verdad, Enrique? Pero la verdad es que es así. Nosotros seguimos machacando, perdóname. Un reto y un agradecimiento. Nada, venga. Un reto es que nosotros celebramos la Peña Flamenca, la asamblea ordinaria, si no hay nada raro y extraordinario que decir, la celebramos en el mes de abril, que fue cuando se fundó la Peña Flamenca. Nuestro mandato de responsabilidades durante el tiempo de 2 años, y yo reto aquí y ahora a las mujeres de la Peña Flamenca y le ofrezco la presidencia, el primer voto que van a tener va a ser mío. Y la reto para que la presidencia y la dirección de la Peña Flamenca la asuma una mujer. Es un reto que abro hoy y aquí. Y por último, estamos cambiando la confederación. Primero, la cara visible, que es la cara de una mujer, la cara de Concha. La hemos arreglado administrativamente, la queremos arreglar visualmente. Ya tenemos un logo nuevo, moderno, y vamos a arreglar la peña de todas las provincias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por contar con su asistencia, muchas gracias por el teatro de conferencia. A las 8:30, 9 menos algo, tenemos inauguración de fotografía de cantadora y cantadora en el Museo de